Gracias al Museo Thyssen por esta invitación. Efectivamente, como ha dicho Fernando, he hecho un librito precisamente sobre Fortuny y Proust, al que añadimos los ballets rusos porque les fascinaron a los dos y de los que hablaremos también hoy. Hay muchas fotos, muchas citas, así que bueno, entramos en materia ya. Aquí tenemos a nuestros dos personajes y como ven ustedes son exactamente contemporáneos. Además se llevan un mes. Fortuny nace en mayo en Granada y Proust nace en julio, con lo cual se llevan muy poco tiempo. Uno muere desgraciadamente con 50 años y el otro pues vive un poco más, pero son exactamente contemporáneos y ya veremos que hay una relación cuasi familiar que es muy interesante. Empecemos dejando hablar a Proust, que realmente es casi, yo creo que no solo de los escritores, sino yo creo que de todos los que hemos trabajado sobre Proust, el que mejores claves y de alguna manera más profundiza sobre el significado de los trajes de Fortuny. De todos los vestidos o robe de chambre que Madame de Guermantes llevaba, los que más parecían responder a una intención determinada, estar provistos de un significado especial, eran esos vestidos que Fortuny ha hecho según antiguos dibujos de Venecia. ¿Es su carácter histórico? ¿Es más bien el hecho de que cada uno es único lo que le da un carácter tan particular que la pose de la mujer que los lleva mientras nos espera, mientras habla con nosotros, adquiere una importancia excepcional, como si ese traje fuera fruto de una larga deliberación y como esa conversación se desprendiese de la vida corriente como una escena de novela? En las de Balzac hay heroínas que se ponen a propósito esta o aquella toilette el día que debe recibir a cierto visitante. Las toilettes de hoy no tienen tanto carácter, excepción hecha de los vestidos de Fortuny. Ninguna vaguedad puede subsistir en la descripción del novelista, dado que ese vestido existe realmente, dado que hasta sus menores dibujos están fijados con tanta naturalidad como los de una obra de arte. Antes de ponerse este o aquel, la mujer ha tenido que hacer una elección entre dos vestidos que no son poco más o menos iguales, sino profundamente individuales, tanto que se les podía dar un nombre. La verdad que con esta cita podía acabar la conferencia, porque da tantas claves sobre lo que los trajes de Fortuny van a representar realmente como una revolución, ¿no? Hay 20 citas sobre él en A la busca del tiempo perdido y quizá no todos estén muy al tanto de quién era este personaje Mariano Fortuny, que sigue siendo un personaje bastante, digamos, desconocido, ¿no? Así que vamos rápidamente a repasar un poco la vida del personaje, ya que Proust han oído bastante todos estos días y hay una maravillosa exposición abajo, pues vamos a entrar un poco en el mundo de Fortuny para entender por qué a Proust le interesa y lo incluye como un personaje, el único realmente leitmotiv que guarda su nombre auténtico, o sea, menciona a otros artistas o personajes de la época, pero ninguno se convierte en un leitmotiv como va a ser el caso de Mariano Fortuny. Bueno, estos son sus padres, Mariano Fortuny Massal, el pintor, que muere cuando él tiene 3 años, pero queda como gran recuerdo de él, muy también apoyado por su mujer, que es doña Cecilia de Madrazo, en un espléndido retrato de Boldini, hija de don Federico, nieta de don José de Madrazo, es decir, todo el mundo de la gran pintura española y de la gran tradición. El tema de la tradición para Mariano Fortuny va a ser muy importante, más que la tradición, el pasado, de alguna manera, que también va a ser muy importante para Proust, ¿no? Para Fortuny, evidentemente, es respeto hacia sus ancestros, hacia la cultura en la que él se forma,
puesto que llega a dar clases con su abuelo Federico, que le lleva al Prado, etcétera, etcétera, y por supuesto el recuerdo de su padre, pero también el pasado va a ser fundamental para Proust y le va a ayudar, no solo le da sentido al presente, que es de alguna manera la novela, él está todo el rato haciendo idas y venidas y de alguna manera el pasado le va a ayudar a estructurar el presente y a estructurar su propia novela. Este es un delicioso cuadro que a mí, aparte de que es un cuadro maravilloso de Fortuny padre que está en el Prado, él está jugando con una tela y una casi cosa premonitoria de su interés por las telas. El padre tenía una gran colección que va a seguir su madre, doña Cecilia, y este es el taller romano de su padre, donde vemos el gran eclecticismo, esa pasión por el coleccionismo de Mariano Fortuny Marsal, que fue un pintor famosísimo, o sea, realmente el Jeff Koons de su época, o sea, pensar que muere con 36 años vendiendo cuadros a unos precios absolutamente astronómicos porque se rifaban los grandes coleccionistas americanos y franceses, ingleses, etc. Ahí vemos maravilloso jarrón de la Alhambra que hoy en día está en el Hermitage, ¿no? Después de la famosa subasta del taller cuando él muere en el 74. Pero me interesa también porque Fortuny va a recoger algunas de todas estas cosas que le llegan vía su madre y de hecho uno de los objetos más emblemáticos de la colección de Fortuny, que es el azulejo Fortuny, que hoy está conservado en Madrid en el Instituto Valencia de Don Juan, va a ser probablemente la primera tela que hace Mariano Fortuny, va a ser con el motivo del azulejo Fortuny, un azulejo nazarí absolutamente extraordinario, una de las piezas emblemáticas del Valencia de Don Juan. En el año 1888 ya han hecho unos viajes a Venecia anteriormente. Hay una carta deliciosa que yo no he vuelto a ver, no sé qué ha sido de ella, pero bueno, que recuerdo haber visto en casa de los Madrazo en Guadalajara, donde ella le escribe a su hermano Ricardo y le dice: París es tremendo, está lleno de turistas, hay un tráfico infernal, 1878-80, y no se puede vivir, y entonces deciden instalarse en Venecia. Ella compra un palacio, el Palacio Martinengo, que está en San Gregorio, muy cerca de la Fundación Peggy Guggenheim, que en ese momento es un palacio que no se termina nunca y se conoce como el Palazzo Non Finito. Lo está habitando un personaje muy fortuniano, que es la marquesa Casati, un personaje muy extravagante que vive ahí. Bueno, esto está muy cerca del palacio de lo que hoy es la Fundación Peggy Guggenheim. Allí se instalan doña Cecilia con su hija Marie-Louise y con el joven Mariano, que tiene en ese momento 16, 17 años. Y como ven, poco la extraordinaria colección de telas. Ellas son unas reclusas que no les gusta nada salir, pero sí les gusta recibir, y por ahí pasaron Paul Morand, Henri de Regnier, Walter Sickert, Ladouce, D'Annunzio, bueno, cantidad de personajes, y por supuesto su familia, su hermano Raimundo de Madrazo, Ricardo, y sus hijos, entre ellos Cocó de Madrazo, Federico de Madrazo, que va a ser un gran amigo de Proust. Mariano Fortuny va a ser un artista totalmente multifacético. En primer lugar, él es la pintura, y tenemos uno de sus cuadros más famosos, Las muchachas Flor, de Parsifal, y he puesto al lado, porque es interesante, el mundo del teatro, que ya a él empieza de muy joven, porque él llega a ver a Louis Fuller en París, que es una bailarina que revoluciona un poco la escena y que introduce la luz eléctrica en sus escenografías de la danza. Wagner va a ser uno de los faros fundamentales de Mariano Fortuny. Él va a Bayreuth en un primer viaje en 1891 con su madre y su hermana y vuelve el año 92. Wagner, pensar que acaba de morir en Venecia precisamente en 1800, creo que es el 83, acaba de morir sobre un palacio del Gran Canal, y Wagner le va a dar, por supuesto, temas para sus cuadros. Este es el entierro de Titurel, a la Wotan con la lanza en el encantamiento del fuego de la Valquiria, pero sobre todo le va a dar un poco su concepción de la obra de arte total. Es decir, no hay artes menores y mayores, todas las artes son iguales, y esa concepción
de que todas las artes son iguales y todas merecen un gran respeto, es algo que va a quedar impregnado en el resto de su obra y que de alguna manera, igual que el leitmotiv, que es un poco un invento del propio Wagner, va a ser fundamental para Proust, también esa idea de la obra de arte total, la catedral, ¿no? Que muchas veces Proust hace referencia a su obra como una construcción catedralicia, ¿no? Ese viene muy importante, pasión que comparten los dos por Wagner, tanto Proust como Fortuny. Otra faceta de Fortuny, que es la fotografía, que enseguida le va a fascinar desde muy joven los inventos, la tecnología, curiosa esta mezcla de pasado y modernidad, ¿no? Y este también va a ser otra de las grandes características en la obra de Mariano Fortuny, que de alguna manera también podríamos decir que pasa en la obra de Proust. Estas son dos fotos maravillosas con una máquina que fue muy revolucionaria, la Kodak Panoramic, que se movía sobre un eje y conseguía hacer estas fotos que hoy llamaríamos de gran angular hacia 1907, esta Venecia un poquito más desconocida, que también él grabaría y pintaría, pero bueno, vamos a intentar ir un poco más rápido. Él poco a poco va abandonando la casa materna para instalarse en un palacio muy cerca del campo de San Benedetto, que él va comprando y arreglando, el Palacio Pesaro degli Orfei, porque había pertenecido a la familia Pesaro, una familia dogal, y también había sido una escuela de música, por eso lo de degli Orfei. Ese palacio es hoy Museo Fortuny, tengo que decir, después de una absoluta catastrófica renovación que han hecho y se han cargado el alma que había en ese lugar, ¿no? Realmente es una cosa escandalosa, pero bueno, no me han hecho ni caso cuando yo me he quejado, me han mandado a paseo, pero bueno, ahí está. Ahí está, pero no tiene nada que ver con lo que están viendo ustedes ahora. Ha intervenido un decorador y ha hecho una cosa absolutamente terrible. O sea, se ha cargado el alma de este maravilloso espacio. Este es el gran salón principal donde él recibía, donde él al fondo tenía un easel, ¿cómo se dice easel? Para pintar. Un caballete para pintar que inventa él con una como mesa, con una silla que se puede mover, y bueno, este va a ser un poco su taller, casa, refugio, laboratorio, donde va a desarrollar todas sus diferentes facetas. Este es el Santa Santorum, que es la librería donde se ve muy mal a la derecha, pero está el tórculo donde él grababa sus propias pruebas, y vemos un poco su archivo, creo que hay donde vemos un poco todo su archivo fotográfico, que para él va a ser fundamental, igual que para muchos diseñadores, ¿no? Es el archivo de donde toman ideas. Yo he abierto justo la página con una Coray que obviamente le va a dar ideas para el famoso Delfos que va a desarrollar junto con su mujer, ¿no? En 1901 empiezan los primeros patentes del sistema de luz indirecta, que aquí se ve muy bien cómo funciona, es decir, la luz se refleja sobre una esfera o semiesfera en este caso, y de ahí se refleja a la escena o a donde se quiera iluminar. Eso le permite graduar la intensidad de la luz, le permite también colorearla, y eso empieza a patentarlo en 1901 y va a tener un éxito tremendo en el mundo teatral europeo, y cantidad de teatros van a acabar incorporando a la famosa cúpula. Esto es un prototipo que está haciendo en París en 1902, pero es una cúpula que se va a instalar en los teatros de Berlín, que la va a utilizar Max Reinhardt, en Rusia, en Italia, la Scala la adapta en 1922, etcétera, etcétera. Va a ser realmente una revolución importante. Pero la gran revolución de Mariano Fortuny, ayudado por su mujer Henriette, a la que él conoce en París, precisamente los años en que está trabajando en la cúpula, de la que empezamos a saber más cosas gracias a investigaciones recientes. Henriette era una mujer muy ligada al mundo artístico del fin de siglo y de principios del siglo también. Había estado viviendo en una comuna artística cerca de Barbizon, cerca del bosque de Barbizon, que regentaba un pintor simbolista,
y ahí debe de conocer a Mariano Fortuny y se va con él a Venecia en 1902. A la madre le sienta fatal porque ella es una divorciada, no están casados y de hecho se van a casar en 1924, que es bastante curioso, pero así es. Y la hermana dice que además no solo llega en 1902, sino que llega el día que se cae el campanile, con lo cual, claro, pues ya la manía que le toman a la pobre Henriette, tanto su madre como su hermana, es enorme. Pero Henriette es fundamental, en realidad es un poco, aquí la vemos con un prototipo del Delfos, ese traje plisado, va a ser un poco realmente la creadora de ese traje, aunque lo patenta él a su nombre, ¿no? Pero aquí vemos un poco en ese momento, es muy importante y también tiene que ver un poco con el mundo proustiano, esa especie de sentimiento, sobre todo por parte de los artistas, pero también por parte de las mujeres. Hay un colectivo muy importante de mujeres y de médicos que rechazan la moda contemporánea, esa moda donde todo tipo de impedimentos, había sido la crinolina en 1850-60, ahora sería el miriñaque, el polisol, las enaguas y sobre todo el corsé, deforman a la silueta de la mujer, no le dejan moverse libremente ni manejar su cuerpo de una manera libre, y va a haber una auténtica campaña contra eso, donde los artistas, algunos de ellos van a diseñar trajes que no van a pasar, que se van a vender a veces en alguna tienda como Liberty, pero no van a llegar al gran público, pero sí en sus cuadros van a enseñar ese nuevo traje, un traje que se adapta al cuerpo. Pensemos que Fortuny es un pintor de formación absolutamente académica, donde el desnudo es un poco la base del dibujo y es lo que hay que respetar. Entonces, toda la concepción del traje de Fortuny se basa en el respeto del cuerpo, en el respeto del desnudo. Es decir, hay que vestirlo de tal manera que no lo transforme, lo deforme y lo cambie, y lo dejemos libre. Y la primera creación de Mariano Fortuny es precisamente estos grandes chales que él llama cnosos, porque se acaban de descubrir en cnosos cerámicas y el resto de alguna tela donde estos motivos aparecen en los palacios de cretenses, y él hace estos chales que tienen 4 metros y algo por 1 metro y algo y que le van a permitir aprender cómo amoldar al cuerpo la tela. Es decir, al final un traje es un trozo de tela que se construye de tal manera que se amolde al cuerpo, al que se puede amoldar de muchas maneras diferentes. Y así es como se... bueno, aquí vemos a su mujer Henriette con un Delfos y con un chal cnosos por encima, y al lado el famoso Delfos en una fotografía del propio Fortuny que ellos desarrollan ya en 1900. El cnosos es 1906, el Delfos es 1907. Espero que no me pierda yo. Y así es como iban las mujeres en ese momento, ¿no? De hecho, el propio Proust, cuando describe a Odette, que va a casarse con Charles Swann, uno de los personajes importantes y el que da título al primer volumen de A la busca del tiempo perdido, Charles Swann se va a casar con Odette de Crécy, y él describe a Odette de Crécy en uno de los pasajes donde dice que ella, sí, que es muy elegante, que son mujeres más elegantes de París, pero que en el fondo está como con un armazón, como son las piezas mal encajadas, y que por supuesto no respeta para nada la bellísima figura de Odette de Crécy, que había sido una cortesana y que acaba casándose con este personaje, ¿no? Aquí vemos a las mujeres en las carreras de caballos, en Longchamp, y al lado un grabado donde se ve un poco todos estos artificios que deformaban el cuerpo de la mujer. Así que comprendan la revolución que supone ir casi desnudo, estamos en 1907, que es el año, yo siempre he dudado de ese año, pero en Metropolitan siempre lo dan, es una foto de Stieglitz, de su hermana, Selma,
donde ella aparece en 1907 con un traje de Fortuny y con un cardigan. O sea, realmente es una mujer bohemia, es una mujer del mundo del arte, que son realmente las que primero se van a atrever a utilizar estos trajes, ¿no? Es decir, como Isadora Duncan, Roxane Denis, Anna Pavlova, etcétera, etcétera. Luego tenemos ya en los años 20 los trajes de Fortuny se popularizan bastante y tenemos una preciosa foto de Natasha Rambova con un Delfos de Fortuny. Esta es un poco la nueva mujer que, bueno, en este gran cambio que al final acaba imponiéndose en la moda, ¿no? El propio Paul Poiret empieza a hacer trajes donde elimina el corsé, donde empiezan a utilizarse una ropa de interior muy, muy sencilla, y todo este cambio se produce gracias un poco a Fortuny y a su mujer Henriette, ¿no? Fortuny también tiene una cosa que es muy fascinante, que es un hombre que es como autosuficiente, o sea, él compra los tejidos en bruto y todo lo hace en el Palacio Martinengo, en el Palacio Pesari Orfei. Las impresiones, los tintes, el corte, la confección, hasta la venta. Él va a tener sus propios agentes, sus propias tiendas, trabaja fuera como del mundo comercial, lo cual le da una enorme independencia y la posibilidad, bueno, pues de presentarse al mundo sin tener que hacer concesiones a las grandes casas comerciales, ¿no? De hecho, él tiene varios pleitos con Printemps y con alguno de los otros grandes almacenes parisinos porque le empiezan a copiar sus trajes y gana, por supuesto, los pleitos, ¿no? Así es como él presentaba sus trajes de una modernidad totalmente minimalistas y de una modernidad absoluta. De hecho, maravillosos para viajar, claro, uno los enrollaba cogiéndolos de los extremos, los enrollaba hacia un ovillo y lo metía en una cajita o en una cajita, ¿no? Y hay, de hecho, lo que pasa es que no da tiempo a todo, pero hay una maravillosa descripción en un novelista inglés donde Fortuny es de nuevo leitmotiv de la novela. El escritor que escribe es muy poco conocido por esa novela que se llama Eustace and Hilda, Eustaquio y Hilda, que son dos hermanos, pero es muy conocido por una novela que se llama El mensajero, de la que hizo una maravillosa película Joseph Losey ya hace tiempo inmemorial, pero la película es maravillosa y merece la pena verse. Bueno, Hartley hace una descripción maravillosa de cuando ella saca este traje y habla de las ranuras de los plisados como si fueran hechas por un arado, y este traje le va a dar alas para volar y tal. Bueno, y hay de nuevo, hay un leitmotiv Fortuny muy importante en esa novela. Bueno, él no es el único que está en esta revolución del vestido y en este no solo descubrimiento del desnudo, sino aceptación del desnudo, que es un paso enorme para la moda, las costumbres y la moral de principios del siglo XX. Aquí tenemos a Isadora Duncan, una foto creo que es hacia 1907, como le ven realmente desnuda, vamos, con una toga, haciendo sus movimientos en una playa. Y Isadora, por supuesto, va a llevar los trajes de Fortuny y va a ser que ya Louis Fuller de alguna manera enseñó el camino, va a ser un poco la que va a enseñar el camino a la siguiente generación en la historia del ballet, que son los ballets rusos, que para Fortuny fueron importantes, pero para Proust fueron muy importantes. Isadora llegó a conocer, obviamente, a Bakst y a la gente de los ballets rusos y tuvo un éxito enorme en vida. Como saben ustedes, se muere precisamente con un enorme echarpe, que no sabemos si era de Fortuny o no, pero se muere porque se le engancha en la rueda del coche. En ese momento, es una anécdota, pero es interesante, ella está con su pareja entonces, que es Manuel Ángeles Ortiz, el pintor español. Aquí tenemos una deliciosa foto y rarísima, porque es el único Delfos para niños que conocemos o que yo conozco, que me imagino que Isadora encargaría exactamente a Fortuny, porque nunca hicieron una gama para niños y no se conocen otros, ¿no? Bueno, ella, como he dicho,
va a ser un poco la que va a preceder la gran revolución de la danza y del ballet, que son los ballets rusos. Los ballets rusos se presentan, bueno, al lado tenemos, lo puse porque me recuerda mucho a los Delfos de Fortuny y porque, como ven ustedes, es transparente, se le ven los senos, se le ve perfectamente, el desnudo está, o sea, realmente la tela es casi como una excusa para cubrir el cuerpo. Eso es un ballet del año 11, el Narciso, ballet neoclásico, pero la gran revolución es 1909, ellos se presentan en París, la compañía de los ballets rusos, dirigida por un fenómeno que se llama Diaghilev, se presentan en París, en el Teatro de los Campos Elíseos, en 1909, con un ballet que es Cleopatra, que es esta diseñado por, como ven, por Bax, que va a ser el gran diseñador de este primer periodo de los ballets rusos. Luego entrarán los artistas de vanguardia europeos, Picasso, por supuesto, con Pagat, que parece que también llegó a ver Proust, Matisse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este primer momento es muy importante porque es un momento donde Fortuny está yendo mucho a París, primero por todos sus experimentos con el mundo de la iluminación y porque está patentando muchas cosas. De hecho, sabemos que Proust está en la segunda, que fue la más, digamos, de la primera época de los ballets rusos, la más provocadora, fue el Sherazade de Rimsky-Korsakov con decorados y vestuarios de Bax, que se presenta en París el 4 de junio de 1910. Sabemos que Proust está. No solo está, sino que es un entusiasta absoluto y sale enfervorecido de la sesión. Y sabemos también que Fortuny, unos pocos días antes, acaba de patentar en París, con lo cual sería normal que Fortuny, interesado en el teatro, hayan coincidido en esa representación ellos, ¿no? En todo caso, lo que es esto que para Proust fue importantísimo, y de hecho él dice que es una revolución tan importante como lo fue el impresionismo, bueno, va a tener un impacto tremendo en el diseño y en muchas otras cosas. Aquí vemos una ilustración de Georges Lepape de unas mujeres en un palco, ya ven ustedes, con los turbantes de influencia persa vía Diaghilev y los ballets rusos, con unos trajes de Poiret. Como ven, ya no hay polissón, no hay miriñaque, no hay corsé, ya con una vestimenta mucho más natural, y al fondo es el ballet Cleopatra, que se presentó en 1909 y me imagino que se volvería a presentar en alguna de las otras sesiones de los ballets rusos. Pero además, Fortuny y Proust tienen una razón muy importante para... No sabemos si se han conocido. El único que lo dice es Paul Morand, pero Paul Morand escribe su libro sobre Venecia en 1971, con recuerdos de cosas que han pasado hace 60, 70 años, y no es siempre fiable. No hay ningún otro testimonio. Él dice que se conocen en el Palacio Martinengo, en casa de la madre de Fortuny, vía Reinaldo Hahn. Bueno, es el único testimonio y no tenemos ningún otro. Lo que sí sabemos es que María Hahn, hermana de Reinaldo Hahn, bueno, Reinaldo Hahn es uno de los grandes músicos del fin de siglo parisino. Él y Fortuny se conocen yo creo que es en 1894, y María es la hermana de Reinaldo Hahn, y no solo la hermana de Reinaldo Hahn, sino que va a ser la segunda mujer de Raimundo de Madrazo. Tío, hermano de Cecilia de Madrazo, madre de Fortuny, luego tío carnal de Fortuny Madrazo. María es una mujer culta, muy ilustrada, y que va a ayudar en un momento dado a Proust con todas sus pesquisas, como veremos en un momento, y va a ser la madrastra. Perdón por la foto, es una foto que he sacado de vuestro catálogo, que es espléndido, por cierto, el catálogo de Proust y las Artes, es una maravilla, y esta foto que yo no había visto nunca, aparece María Hahn de blanco con su hermano Reinaldo,
Proust, al que ella le pone la mano cariñosamente, tenía una relación fantástica, y Coco de Madrazo. O sea, realmente tres personajes, dos de ellos emparentados muy directamente con Fortuny Madrazo, y los cuatro íntimos amigos de Marcel Proust. Marcel Proust tiene una historia importante, amorosa con Reinaldo, pero van a seguir siendo luego súper amigos. Va a ser su gran amigo de total confianza y de los pocos que le pueden visitar al final de su vida cuando ya está recluido y no ve a nadie, ¿no? Que pase la hoja. Bueno, en ese mundo parisino que Proust descubre bastante pronto, gracias al barón Robert de Montesquieu, que es el que le guía un poco por los salones. Luego él obviamente va a ser un salonier importante, pero es el que le lleva por un poco los grandes salones parisinos. Ahí es donde se pueden haber conocido, por supuesto, porque Fortuny, como he dicho, está esos años muy presente en París y hace bastante vida social, que luego, a partir de la guerra, él se recluye en Venecia, y a partir de ahí realmente la vida social de Proust se va a restringir un poco a sus grandes amigos, a algún familiar, y sobre todo lo que va a ser es un impresionante trabajador. En 1906, precisamente, Fortuny presenta los Chales Quenosos con un grupo de bailarinas de la Ópera de París en el teatro privado de la condesa Martín de Béarn, que se lo encarga a Fortuny. Es decir, que ya Fortuny no solo ha patentado, sino que ya existe la posibilidad de introducir en un teatro, en este caso es un teatro de cámara, estaba en su palacete, que hoy en día es la Embajada de Rumanía, y se conserva todavía la cúpula de Proust, una cúpula montable y desmontable. Bueno, todo lo que es la iluminación lo hace Mariano Fortuny, y lo presenta con este ballet, con una música de un músico que hoy en día no nos dice mucho, Charles-Marie Widor. Lo presentan en 1906. Ahí, obviamente, está todo el gran mundo invitado, y probablemente Proust haría parte también de ese mundo. También a través de Madeleine Lemaire, que la vemos aquí, con Reinaldo Hahn al piano y Coco de Madrazo, que por lo visto cantaba estupendamente canciones españolas. Aquí le vemos a Coco, a Federico de Madrazo cantando, ¿no? El salón de Madeleine Lemaire, que será uno de los modelos de Madame Verdurin en la novela, va a ser un salón importantísimo en París, donde va absolutamente todo el mundo, desde la Guermantes, es decir, la Greffeuille, la Gramont, todas las grandes duquesas, princesas, marquesas, etcétera. Todas van al salón y hay una crónica preciosa de Marcel Proust en su libro sobre los salones, donde habla sobre este salón que pasaba en el estudio de ella, con lo cual un sitio relativamente pequeño, y si había tortas para tener buen sitio, ¿no? Entonces la gente estaba de pie al final, encima de los sofás. Bueno, la crónica es bastante divertida. Aquí vemos otra foto de una sesión del día en que recibía Madeleine Lemaire, que era una pintora, bueno, correcta, flores, retratista, un poco recuerda a cosas de Raimundo de Madrazo, esa pintura un poco finisecular. Y este es un cuadro de otro pintor de la época, Henri Gervex, y tenemos a Reinaldo Hahn en el piano y a una cantante que no sabemos quién es, pero que está vestida con un traje de Fortuny y con un manto de terciopelo de Fortuny. O sea que ya muy pronto Fortuny sus trajes tan presentes en el mundo parisino, los empiezan a llevar estas mujeres, o bien de la aristocracia ilustrada, o bien, como hemos dicho antes, las artistas, pero ya está presente en ese mundo que es el mundo proustiano, y él participa, él va a los salones de Madeleine Lemaire, va a los salones de diversas gentes. A Fortuny hace bastante, para lo poco que va a hacer luego, hace bastante vida social, con lo cual es muy posible que se hayan cruzado en esos salones. Les voy a leer, no sé cómo vamos de tiempo, porque todavía falta, pero sí les voy a leer, que es muy bonita la cita de Proust sobre los ballets rusos. En cuanto a las toilettes, en ese momento lo que más le gustaba era todo lo que hacía Fortuny.
Esos vestidos de Fortuny, yo había visto a Madame de Guermantes llevar uno, eran aquellos de los que el Stier, hablándonos de las magníficas vestimentas de los contemporáneos de Carpaccio y del Tiziano, nos había anunciado la próxima aparición, renaciendo, tema muy importante, de sus cenizas suntuosas, porque todo debe volver, como está escrito en las bóvedas de San Marcos y como proclaman, bebiendo en las urnas de mármol y de jaspe de los capiteles bizantinos, los pájaros que significan a un tiempo la muerte y la resurrección. Otro tema importante para Proust y de alguna manera para Fortuny. Eran más bien del estilo de los decorados de Sert, Baxt y de Benoit, que en ese momento evocaban en los ballets rusos las épocas artísticas más amadas, con la ayuda de obras de arte impregnadas de su espíritu y, sin embargo, originales. De este modo, los vestidos de Fortuny, fielmente antiguos pero poderosamente originales, hacían, puesto que el decor estaba por imaginar, la Venecia toda saturada de Oriente, donde habrían sido llevados, y de la que mejor que una reliquia en el tesoro de San Marcos evocaban el sol y la profusión de turbantes, su color fragmentario y misterioso y complementario. De aquel tiempo había perecido todo, mas todo renacía, evocado para relacionarlos entre sí con el esplendor del paisaje y el bullicio de la vida, con el resurgimiento parcelario y superviviente de las telas de las dogaresas. Concepto muy importante que también, si nos da tiempo, volveremos a él. El otro tema fundamental y que también les une, por supuesto, va a ser Venecia, claro. Proust, al final, el leitmotiv Fortuny le va a servir para enlazar a Albertina, la amante del narrador, al narrador obviamente, Albertina, a través de los vestidos de Fortuny con Venecia, como acabamos de oír en esta cita. Proust tiene esta idea que va retrasando de ir a Venecia y al final llega en abril de 1900. En Venecia le están esperando Reinaldo Hahn, la madre Reinaldo Hahn, y una amiga íntima que le ha ayudado en las traducciones de Ruskin, que es Marine Orlinger. Va a estar 3 semanas, se instala el Danieli. La madre se queda sorprendida porque a las 10 de la mañana ya está de pie y quiere empezar a ver cosas. Y Venecia va a ser, pues, un ámbito de libertad, por supuesto también de vivencia cultural. Es decir, va a ser muy importante en la novela. De hecho, él menciona Venecia como lugar más de 100 veces, ¿no? O sea, va a ser realmente el sitio que más se menciona, o uno de los que más se mencionan en la novela. Va a ser un lugar clave, ¿no? Y representa muchas cosas, ¿no? Él está justo muy metido en el mundo de Ruskin y en la lectura de Ruskin, al que él va a traducir 2 libros. Uno de ellos, la Biblia de Amiens. Ruskin, como saben ustedes, es muy importante para la recuperación del gótico y de algunos pintores como Turner, por ejemplo, ¿no? Y otros, y los prerrafaelistas, ¿no? Los que él apoya absolutamente, ¿no? Pero también va a ser un curioso personaje con una moral que va a dominar, digamos, su filosofía. Para él, de alguna manera, el placer estético no es suficiente o no es, en todo caso, lo que importa. Y lo que importa, de alguna manera, es el concepto de la belleza que hay que descubrir en la realidad que nos circunda, pero hay que descubrir a través de un proceso de trabajo importante, arduo, lento, un trabajo que hay que hacer poco a poco y que no es algo que uno descubre rápidamente. Y eso va a quedar bastante impregnado, esa manera de pensar va a quedar bastante impregnada en Proust, que va a tardar 8 años todavía a empezar, pero por supuesto está escribiendo otras cosas, pero va a tardar 8 años hasta empezar un poco con la idea de la búsqueda del tiempo perdido, que, como saben ustedes, es una novela que va evolucionando todo el rato, en la que va incluyendo temas, personajes, capítulos, volúmenes enteros. De hecho,
yo creo que 2 o 3, Fernando me corregirás, fueron publicados póstumos, ¿no? Porque está hasta el final. Por ejemplo, La prisionera es un libro que todavía el año 22 está corrigiendo, ¿no? Y se va a publicar el 25, ¿no? Que es el libro fundamental para el leitmotiv Fortuny, ¿no? En esos, bueno, yo creo que, a ver, vamos a intentar avanzar porque si no... Les voy a leer porque yo creo que al final, como he dicho al principio, Proust es tan maravilloso, digamos, decodificador de lo que es bueno, Venecia y el mundo y lo que representan los trajes de Fortuny, que también tiene un elemento muy importante. ¿Qué decía yo aquí? Espera que miro la chuleta, perdón. Bueno, sí. Sí, efectivamente los trajes fundamentalmente le van a evocar Venecia, ¿no? Y aquí hay una cita también muy bonita que va a hablar de eso y que nos va a situar en la mentalidad, en la mentalidad y en la novela, ¿no? En cuanto a los vestidos de Fortuny, al fin nos habíamos decidido por uno azul y otro forrado de rosa recién terminado. Y de todos modos yo había encargado los otros 5 a los que ella había renunciado con pena por preferir ese. Era precisamente la noche en que Albertine se había puesto por primera vez la robe de chambre azul y oro de Fortuny que por evocarme Venecia me hacía sentir todavía más todo lo que yo sacrificaba por Albertine sin que me lo agradeciera en absoluto. Albertine es un impedimento para el narrador para llegar a ir a Venecia, a la cual llega cuando Albertine se escapa y acaba muriéndose. Pese a no haber visto nunca Venecia, no había dejado de soñar con ella desde aquellas vacaciones de Pascua que niño todavía hubiera debido pasar allí, y desde antes incluso por los grabados del Tiziano y las fotografías de Giotto que Swann me regalara tiempo atrás en Combray. El vestido de Fortuny que esa noche llevaba Albertine me parecía como la sombra tentadora de aquella Venecia invisible. Estaba invadido de adornos árabes como Venecia, como los palacios de Venecia ocultos a la manera de las sultanas detrás de un velo de piedra celada, como las encuadernaciones de la biblioteca ambrosiana, como sus columnas en las que los pájaros orientales, que significan alternativamente la muerte y la vida, se repetían en el centelleo de la tela de un azul profundo que a medida que mis ojos avanzaban por él se mudaba en oro maleable, merced a esas mismas transmutaciones que ante la góndola que avanza mudan en metal llameante el azur del Gran Canal. Y las mangas estaban forradas de un rosa cereza que es tan particularmente veneciano que lo llaman rosa tiepole. Cómo entiende Proust tan admirablemente cómo Fortuny construye, digamos, porque los construye como cuadros, es decir, va teñiendo capa por capa, luego los trabaja con oro y con plata, con metales plateados y dorados, no son auténticos oro y plata, los va trabajando, los trabaja, les quita pigmentos, les pone, es decir, esa manera de trabajar sus trajes como un cuadro está maravillosamente bien por él. El leitmotiv Fortuny lo va a ir desarrollando sobre todo a partir de 1915 y sobre todo en 1916. Hay una correspondencia extraordinaria con María Hahn donde le utiliza para que le informe. Es decir, realmente te das cuenta que nada en la novela, excepto obviamente la trama, o cierta parte de la trama está inventada, pero nada está inventado. Es decir, Proust se lo ha trabajado todo, se lo ha currado a fondo. Y cuando le pregunta a María Hahn sobre los trajes de Fortuny, para empezar le cuenta que ya muy pronto le escribe, en 1916, febrero del 16, le dice: el leitmotiv Fortuny, poco desarrollado pero fundamental, interpretará su papel a la vez sensual, poético y doloroso. Ya va a dar las claves de lo que va a ser el leitmotiv. Y le empieza a preguntar: ¿tú crees que yo puedo decir
que los trajes tienen unos pájaros enfrentados como los que yo he visto en los capiteles de San Marco. Le puedes preguntar a Fortuny, le puedes decir a Fortuny que me dé una descripción de sus trajes como si fuera el catálogo de una exposición, con todos los detalles de los elementos, de cómo él describiría sus propios trajes, ¿no? Y le dice, no se lo cuente a nadie, solo se lo puede contar a él, con lo cual hay una cierta familiaridad que nos hace suponer que en algún momento dado se han seguramente encontrado, ¿no? Él dice que conoce algunos vestidos de sus amigas, digamos, de la sociedad, o las mujeres de sus amigos, como Lord Ayman, pero le dice también, María, yo necesito saturarme a tope de estos trajes, de estos vestidos, porque son muy importantes para mi novela y para el leitmotiv y para obviamente unidos al personaje de Albertine, que es un personaje muy complejo, o sea, no es una niña tonta, es una mujer que toca el piano, que lee, bueno, un personaje complejo, como suelen ser todos los de la novela, pero este leitmotiv va tomando cuerpo con el personaje de Albertine, que va a ser la prisionera, es decir, trajes fundamentalmente para el interior, y donde Proust, en esta madeja que va tejiendo Proust con saltos hacia atrás y hacia adelante, incesantes asociaciones y correspondencias activadas a través del uso muy libre de la metáfora y del mecanismo de la memoria voluntaria, el leitmotiv Fortuny, que fue tomando más importancia según avanzaba la génesis de la novela, cumple la función de asociar al narrador, el yo proustiano, Albertine, la experiencia erótica y amorosa, y Venecia, liberación, arte y resurrección, permitiendo al escritor pasar del uno al otro. Resumiendo simplemente, el tema queda así. Albertine y el narrador oyen hablar por primera vez de Fortuny al pintor Elstir. Cuando Albertine se convierte en la amante y prisionera del narrador, van a tener una relación bastante perversa, por cierto, consulta con Madame de Guermantes sobre cuestiones de toilette para Albertine, concretamente sobre trajes de Fortuny como el que había visto llevar a la duquesa, que le gusta mucho. Albertine le recuerda la promesa del traje de Fortuny y van a comprarlo. Estrena el vestido, cuya descripción sirve para ilustrar una escena de amor, evocando insistentemente Venecia al narrador. Albertine desaparece, se escapa y acaba muriendo, y el narrador cumple su deseo de ir a Venecia, donde al contemplar en la academia el milagro de la reliquia de la Santa Cruz de Carpaccio, ve en la figura del compañero de la calza una capa como la de Fortuny, que había llevado Albertine en un momento dado, y se acuerda de Albertine con dolorosa melancolía. Los trajes de Fortuny juegan un papel muy complejo y rico, donde nada está inventado, y que son fundamentalmente cuatro rápidamente. El estético, que es la belleza de los trajes, descrita por él admirablemente, son bellos y originales. El plano sensual y erótico, que es quizá no el fundamental, pero uno de los fundamentales, porque obviamente los trajes de Fortuny en ese momento no eran trajes para llevar en la calle, eran trajes para el interior. Y de hecho Proust utiliza palabras como peignoir, es decir, bata, déshabillé, tea-gown, un término inglés, pero que él utiliza, que es realmente el vestido para el té dentro de la casa, es decir, siempre vestidos para interior y para la intimidad, ¿no? Muy cercanos casi a la lingerie, a la ropa interior o al camisón, a los trajes un poco de irse a la cama o de salir de la cama. Es decir, hay todo un juego muy importante erótico que es fundamental, y ya hemos visto Isadora Duncan, ya hemos visto la revolución que suponen esos trajes precisamente por descubrir al desnudo, por el lado ese sensual. Además no es descubrir el desnudo, sino es sugerirlo, que es todavía mucho más erótico y mucho más sensual, ¿no? Y eso es obviamente algo que Proust capta maravillosamente bien. Y les leo rápidamente otra cita hablando de esto.
Y son obviamente trajes que utilizan en sus escenas de amor y en sus escenas de mayor intimidad, ¿no? Dentro de este personaje que está la pobre encerrada, digamos, por el narrador, ¿no? Que hay una foto maravillosa que yo creo que habla por sí sola, ¿no? Este lado absolutamente sensual. Esta es una actriz francesa, una foto de eso, del año 8, 9, 10, con esta actriz que podría ser perfectamente bien Albertine con su traje esperando la llegada del narrador, ¿no? Cuando vino a darme las buenas noches y la besé, no hizo como de costumbre, se apartó. Y solo habían pasado unos instantes desde el momento en que acababa de pensar en esa dulzura de que todas las noches me diese lo que me había negado en Balbec, no me devolvió mi beso. Si hubiera dicho que disgustada conmigo, no quería darme una señal de ternura que más tarde hubiera podido parecerme como una falsedad que desmentiría ese disgusto. Es una cosa tan complicada del amigo Proust. Se hubiera dicho que conciliaba sus actos con ese disgusto, pero con mesura. Bien para no anunciarlo, bien porque pese a romper conmigo las relaciones carnales, quería sin embargo seguir siendo mi amiga. La besé entonces una segunda vez, estrechando contra mi corazón el azul centelleante y dorado del gran canal, y los pájaros acoplados, símbolos de muerte y de resurrección. Y por segunda vez, en lugar de devolverme mi beso, se apartó, bueno, bla, 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 es que si no es muy largo, importante, y se apartó con esa especie de terquedad instintiva y nefasta de los animales que olfatean la muerte, que al final ella va a acabar muriendo. Me parecía que si hubiese podido conseguir que se desnudase y tenerla en su camisón blanco, con el que parecía más rosa, más cálida, con el que excitaba más mis sentidos, la reconciliación habría sido más completa. Los otros dos elementos importantes que representan para los que sirven los trajes, uno obviamente es el metafórico, que es fundamentalmente Venecia, ¿no? Venecia, donde está deseando ir, y establece un complejo juego, los trajes de Fortuny, entre Venecia, el narrador, y ese deseo de querer ir a Venecia, a donde va a ir una vez que ella ha desaparecido, ¿no? Y el último es el simbólico, que es el más complejo de todos. Yo en el libro intento explicarlo con más o menos acierto, pero intento explicarlo en el librito, ¿no? Es decir, los pájaros que aparecen en las telas de los vestidos, como él dice en repetidas ocasiones, son símbolos de muerte y de resurrección, ¿eh? Y como escribe también Proust, todo renacerá de sus cenizas, como los propios vestidos de Fortuny, que en el fondo no hacen otra cosa que reinterpretar y revivir el pasado, porque al final están basados en las túnicas de las Corail preclásicas o clásicas, en los llamadelfos por el auriga de Delfos, ¿no? Que realmente se parecen más a las Corail, pero realmente los pliegues y el nombre obviamente viene del auriga de Delfos, que por cierto es probablemente D'Annunzio el que le da la idea, porque D'Annunzio escribe una especie de oda al auriga de Delfos en esos años, en 1907-8, y es probablemente, ellos son bastante amigos y van a mantener una relación importante, y es probablemente D'Annunzio el que le dé un poco la idea del nombre. Ese traje, que en el fondo es concebido un poco fuera de la dinámica de la moda, tiene algo atemporal, es atemporal. Hoy en día, por ejemplo, Natalia Bodianova, que es un personaje que probablemente muchos de ustedes conocen, una de las modelos guapísima, pues apareció hace muy poco con un traje de Fortuny en una de las galas del Met. Y parecía un traje absolutamente actual. Tú te pones un traje de Poiret y vas disfrazada, cosa que ya dice Proust en uno de los párrafos, que no sé si ese lo hemos leído o no, pero él dice que en el fondo si te pones un traje de otra época, pues, estás disfrazada, menos con los trajes de Fortuny, que siguen siendo hoy de gran actualidad. Hay fotos de Julie Christie con los trajes de Fortuny, fotos de muchísimas mujeres, actrices con trajes de Fortuny recientemente, ¿no? Y son
súper actuales. Realmente esa cosa tan minimalista, tan sencilla, son de una modernidad y de una contemporaneidad extraordinaria, ¿no? De alguna manera es como vencer al tiempo, ¿eh? De alguna manera es un poco lo que quiere hacer Proust en su novela, de alguna manera, redimirse venciendo al tiempo a través de un trabajo exhaustivo, enorme, que es un poco su novela, ¿no? Y para acabar ya la última cita, que también es una preciosidad, él de vuelta, estamos por fin, consigue ir a Venecia y va a ir a uno de sus museos favoritos a ver a uno de sus artistas favoritos, que es Carpaccio, que él nombra repetidas veces, ¿no? Y él dice lo siguiente: Carpaccio, al que acabo de nombrar, y que era el pintor al que cuando yo no trabajaba en San Marcos íbamos a visitar con mayor gusto, estuvo a punto un día de reanimar mi amor por Albertín. De vuelta, los bucles que dan la novela y con el motivo de esta charla, pues todavía más. Por último, antes de abandonar el cuadro, mis ojos volvieron a la ribera donde pululan las escenas de la vida veneciana de la época, que es un poco la parte de abajo del cuadro, ¿no? Contemplaba al barbero secar su navaja, al negro llevando su tonel, las conversaciones de los musulmanes, de los nobles señores venecianos con anchos brocados de oro y perlas que escriben en su manga o en su cuello el problema de la jovial cofradía a la que estaban afiliados. Acababa de reconocer la capa que Albertín tenía para ir conmigo en coche descubierto a Versalles la noche en que tan lejos estaba yo de imaginar que apenas una quincena de horas me separaban del momento en que se marcharía de mi casa. Y era de aquel cuadro de Carpaccio, de donde lo había tomado el genial hijo de Venecia. Esto es un detalle del Carpaccio que está en la Academia en Venecia, y este es una copia de Fortuny. Y era de aquel cuadro de Carpaccio de donde lo había tomado el genial hijo de Venecia. Era de los hombros de aquel compañero de la calza de donde lo había cogido para echarlo sobre las de tantas parisienses que desde luego ignoraban, como yo había hecho hasta entonces, que el modelo existía en un grupo de caballeros en el primer plano del Patriarca de Grado en una sala de la Academia de Venecia, ¿no? Esta es una foto del propio Mariano con una capa un poco en ese estilo, y para terminar esta foto del Albertín figurada, llevando esta capa, yéndose de casa del narrador. Muchísimas gracias.